y como sabéis, el José María Martínez de Haro nos va a ofrecer ahora una charla sobre el tema Garrucha, veraneantes y el club, un relato nostálgico. Y bueno, pues antes de comenzar, Javier Alarcón nos va a dirigir unas palabras pues para presentar al orador. Muchas gracias. Para presentar al orador, no precisamente que yo creo que a José María Martínez de Haro, ni aquí ni en ningún punto de Almería que presentarlo, ¿no? Es un hombre tremendamente conocido, un garruchero ilustre, y que le conocen desde las Alpujarras hasta la cuenca de la Almanzora y desde la comarca de los Vélez hasta toda esta zona, ¿no? Pero quiero comentar de él una cosa que pasó hace muchos años y que yo no sé, pero creo que soy el único de los aquí presentes que estuvo. Y es que en el año 1939, concretamente el 1 de abril, salió la primera edición del periódico más importante de Almería, La Voz de Almería, y pasaron 5 años, 10, 15, 20, 30, 40 años, y durante 40 años el periódico fue dirigido por granadinos, por gente de Madrid, por gente de Murcia, y nunca por un almeriense. A los 40 años de la edición, el año 78 o 79, nombraron director de La Voz de Almería a un almeriense y a un garruchero que fue José María Martínez de Haro. Con motivo de ese nombramiento, un pariente mío, Fausto Romero, que era presidente del Ateneo de Almería, el Ateneo, como todos sabemos, es el centro por antonomasia de la cultura, digamos, ¿no? de esta provincia, ¿no? Fausto Romero quiso organizar un homenaje a José María Martínez de Haro por ser, como he dicho antes, el primer director de este periódico almeriense y garruchero. Se programó dicha comida, dicho acto, mejor dicho, y por motivos que no vienen al caso no se pudo celebrar en el Ateneo de Almería. Fausto Romero habló con el que era presidente del club entonces, que era mi pariente Antonio Fuentes, y Antonio Fuentes, que quería muchísimo tanto a él como a su padre, como a toda su familia, no dudó ni un minuto en poner el club a la disposición del Ateneo de Almería, digamos, para ofrecer la comida y el homenaje, digamos, que se le dio a este gran e ilustre amigo. A esa comida yo vine, esto hace unos 40 años, y vine, es profesor desde Madrid, y pues creo que fue un antes y un después para nuestro querido José María dirigir ese periódico. Él había hecho muchas cosas antes, pero esto para él fue una cosa muy importante en su vida y en su carrera, ¿no? Nada más que decir, yo quería comentar esa simple, digamos, anécdota. El club ha cumplido 61 años y bueno, pues aquí le tenemos para hablarnos de este tema de Garrucha Club. Y yo digo veraneantes entre comillas, con un cierto retintín que nos va a explicar lo de veraneantes, lo que era para la gente de Garrucha, y no tengo más que decir, vamos. Buenas tardes, amigos todos. Yo sabía que Javier diría algo que me daría apuro, y me ha dado bastante apuro. Pero ha dicho una cosa que es verdad. Y como es verdad, y lo dice con el cariño, que nos tenemos desde que yo nací, que me conozco a mí, conozco a su hermana Paquita y a él, desde que yo nací, es decir, toda la vida. Es verdad que dirigí La Voz de Almería. Lo que él no sabe es que yo me nombré a mí mismo director de La Voz de Almería. Cierto, estaba en presidente de gobierno y había que disolver los medios del Estado. Yo era su director general y dije, voy a ir a conocer a mi familia. Había estado mucho tiempo fuera y dije, pues me voy al periódico más humilde. Me vine a Almería. Luego me fui otra vez a presidencia, porque Carlos Sotelo me vio y dijo, bueno, pero eso es otra historia. Hoy nos congrega algo aquí que creo que bueno, ha cogido una importancia que no hemos esperado. Incluso ha venido a la delegación desde Castilla a León a escuchar este relato. Una delegación representante de los medios de comunicación, de televisión, radio, tal,
que están aquí, amigos míos, propietarios en Valle del Este. Luego esta comunidad va creciendo y creciendo y creciendo. Se han hecho muy adictos a esta tierra y debe de interesarles el tema, porque yo dije que iba a entrar, y lo haré, en el comienzo de todo esto, en la historia de donde arranca el relato. Esto no es una conferencia, no podía serlo, pero sí es un relato con un toque de nostalgia. Bien, el relato va a llegar a una interpretación mía, una interpretación personal, con lo cual no pretende ser con la categoría historiográfica en absoluto. Es una interpretación como puede haber otras. Ocurre que yo he sido un coleccionista de datos y de relatos, por una razón que yo no conozco. Desde muy joven me ha gustado escuchar a personas de mucha edad que tuvieran además algo que contar. Y es verdad que he empleado mucho tiempo de mi vida, de mi juventud, y luego más tarde también, en buscar relatos que me interesaran. Historias vividas u oídas de sus abuelos. Y tomaba notas de alguna, otra no. Otra me bastaba por la proximidad de que era mi madre, una de ellas, que vivió casi un siglo. Y naturalmente me fue interesando hilvanar el relato de tantas personas que habían vivido etapas muy diferentes. Y yo le doy a eso una forma que la tendré que acabar algún día, si hay alguna documentalista o historiador que me ayude para llegar a hoy, a los días de hoy. Entonces, lo que voy a ofreceros es una charla y pretende ser amena, no puede ser categórica, para nada. Y la charla se basa en un concepto claro. Garrucha, su desarrollo, el fenómeno social y económico de los veraneantes, que son una realidad que se hace hoy visible y desde entonces, y luego este club donde estamos hoy. ¿Por qué? ¿De dónde arranca? Bien. Vamos a empezar por Garrucha. Garrucha era una pequeña aldea de pescadores, muy humilde aldea de pescadores. Como no se trata de llegar a los orígenes, diré que los relatos en el andaluz, yo he llegado a los archivos de Granada y la citan en el califato y luego en el reino nazarita como Almoriac. Era una pequeña aldea de pescadores, os vais a enfadar de lo que diga, pero de Don Jácar y de Vera. Eran pescadores de Don Jácar y de Vera que se congregaban en el centro de esta bahía por dos razones. Porque tenían una playa de arena asentada donde a diario varaban las embarcaciones y luego las echaban a la mar para frenar. Y porque había 2 o 3 pozos de agua que les abastecían. Esa era la razón, no había otra. No tenía una agricultura como podía tener Vera o podía tener Cuevas o Huercarovera, no. Era una humilde aldea de pescadores. Y entiendo yo que podría haber seguido siendo así una aldea de pescadores humilde y hubiera crecido al ritmo de los pueblos del interior. Pero hubo un fenómeno que desencadenó un hecho notable que yo quiero relatar y que tengo muy documentado. Como lo tengo muy documentado, y no voy a amenazar, que no se levante nadie, porque puedo causar pánico cuando saque los papeles que tengo. No, calma. Son para datos precisos, porque hay personas muy curiosas, algunas de ellas, todas amigas, algunas de ellas con afán de conocer datos pues de su pueblo y de su provincia. Y yo me voy a fijar en datos en el papel, porque voy a dar muchos. Entonces, que nadie se levante si no es por necesidades fisiológicas, no por pánico. Bien, Almería es una provincia extrema, al sur de España, en la punta de Europa. Y Garrucha, ves cómo es su enemigo. Garrucha es una humilde aldea de entonces, pues prácticamente desconocida. Pero Almería tenía una riqueza de los tiempos fenicios, romanos, cartagineses, que era la riqueza de los minerales. Riqueza minera en Gado, riqueza minera en Serón, riqueza minera en Veda, el hierro, riqueza minera en Almagrera, la galena argentífera, riqueza minera en Rodalquilar, el oro. Pues no he dicho nada. El oro, la plata, el plomo, el hierro. Pero no habían esperado para nada, por razones evidentes. España era un país que no estaba a la altura de Europa.
ni siquiera se incorporó debidamente a la revolución industrial. Pero sí llegaron flecos de la revolución industrial a mediados finales del 19. Y también hubo un hecho relevante, el descubrimiento del yacimiento minero del Jaloso en Cueva de Almanzora, término de Cueva de Almanzora, la sierra que tenemos enfrente. Y entonces la minería comenzó a entenderse de una manera industrial. No digo yo que no haya mano de obra, la hubo, y mucha, y abundante, y necesaria, pero empezaron a aparecer la maquinaria, la ingeniería, la técnica, y aquello comenzó a dar unos rendimientos bastante notables y a crear una riqueza bastante notable. El punto álgido fue Cuevas de la Almanzora. La irradiación del punto álgido va a toda la comarca, pero claro, los términos municipales donde esas tierras se ponen en arrendamiento a compañías mineras foráneas o inglesas, porque era de Cueva de la Almanzora. Así que conocemos el comienzo de una riqueza y vamos a intentar resumir, veis que he visto un papel, en 4 elementos diferenciados que se simultanean en el tiempo y que confluyen en Garrucha, que son el desarrollo de la minería del hierro en vez de la plata y el plomo en la Cueva de Almanzora, el desarrollo industrial sidero-metalúrgico que como consecuencia de esa explotación se asienta en Garrucha. Hablamos de un desarrollo sidero-metalúrgico de tal importancia que en Garrucha llegó a haber 8 chimeneas de explotaciones, 2 altos hornos de fundición, más las fábricas de extracción de la plata de San Jacinto, de la familia Anglada y de don Enrique Calvet. O sea, que Garrucha se transforma en un emporio industrial sidero-metalúrgico minero que coincide en el tiempo con 2 otros elementos y que son 4, como he dicho. El embarque del esparto de todo el término de la provincia de Almería hasta el límite con Granada, hablo de Baza y Guadix, y hasta el límite de Murcia, hasta Illín. Todos esos grandes secanos que vemos al ir a Madrid, esas tierras pardas, o al ir a Granada, tenían un sistema de transporte mediante caballería que llegaba a Garrucha y se embarcaban a toda Europa. No existía el plástico. La fibra del esparto era absolutamente necesaria para la construcción, para los arreos de caballería, para arreos domésticos, para tantas cosas que era valioso. Garrucha fue un lugar de embarque espectacular y creó un comercio singular, encabezado por un bisabuelo de alguien que está aquí delante de nosotros, Manolo y Martínez de Guevara, pero su abuelo, don Simón Fuentes, fue el que creó el emporio. Bien. Y luego un cuarto elemento, el comercio de ultramar. España mantenía con Isabel II Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y había productos que se llamaban productos coloniales que no estaban a disposición de toda España. Llegaban a precios muy elevados porque no se producían. Voy a mencionar unos pocos: el azúcar, el café, el tabaco, el cacao y maderas nobles. Bien, en Garrucha se desarrolla un comercio de ultramar espectacular. Se crean exportadores, importadores, se crean comerciantes de mucha altura. Entonces hay elementos, 4 he mencionado, que crean un auge económico y social impactante. Yo, cuando estuve director de la Voz de Almería, como soy un recopilador de datos, y por avaricia local, estuve localizando si en Almería se había dado fenómenos semejantes. Para nada, de ninguna manera. Los principales aportadores de renta durante 10 años seguidos estaban aquí. Ramón Orozco, familiares de los que están aquí presentes, que no voy a nombrar, pero eran ellos, no Almería. Y desde luego, para nada, Adra, Roquetas, Aguadulce. Eran poblados de cabras y de agricultura de minorías. Tampoco había grandes terratenientes, al estilo de Sevilla, Córdoba o Cádiz. No lo sabía. Pero bueno, me voy a centrar en algo que puede tener importancia. Garrucha tenía, antes de todo esto, una economía de subsistencia. Pescadores a la jalga o a la mamparra, que navegaban en el Remo y a la vela latina.
figuraros, pura Edad Media, puro Imperio Romano. Los que estamos aquí, los de mi edad y arriba, hemos visto a los pescadores de Garrucha salir a faenar a remo y a la vela latina, todavía, años 50, 40. Luego aparecieron los primeros motores. Entonces, eso era el pueblo. Pero claro, el pueblo comenzó a absorber otra realidad. La creación de una industria siderometalúrgica de enorme importancia, de un impacto enorme. Y comenzaron a llegar de los pueblos del interior, Beda, Los Gallardos, Mojácar, Torre, Antas, población foránea que venía a diario a trabajar y finalmente se hacían casas y se quedaban de residentes. Bien, esto que dio lugar a todo lo que yo estoy comentando, a un desarrollo administrativo espectacular, a un desarrollo del ocio, a un desarrollo de la cultura, a un desarrollo de los medios de comunicación, a un desarrollo que en todos los asentamientos mineros de éxito sí que se ve que aparecen fulgurantes. Entonces, Garrucha muy pronto comenzó a tener instalaciones de cierta importancia. Un cuartel de carabineros del mar, con una dotación de capitanía y 44 marineros. Una caseta de salvamentos de náufrago, que estuvo patrocinada por la condesa de Algaida, que fue la que pondría el dinero. Una caseta de sanidad marítima, que la instó el Ministerio de Ultramar, lugar donde estamos hoy dando esta charla. Una caseta de sanidad marítima que contaba con un médico de sanidad marítima especializado en enfermedades tropicales, con un enfermero de sanidad marítima y con unos marineros de la sanidad que tenían 2 barcas, 8 remos, que como no había puerto, llegaban desde un espolón que se adentraba en el mar, bajaban por unas escaleras, se montaban en los barcos, iban a la inspección sanitaria de los buques. Y llegó a tener en consecuencia un hospital de cuarentena con 22 habitaciones con camas para dar albergue a la marinería que tenía que guardar cuarentena en el caso de alguna sospecha de contagio. Aquel hospital de cuarentena lo hemos conocido como la casa de don Mariano Pérez Ojena y actualmente el conjunto residencial Las Terrazas de Garrucha. Yo conocí de niño ese caserón que era el hospital de cuarentena. Y diré algo que os sorprenderá. Garrucha tuvo un hospital quirúrgico privado en la calle Mayor. Lo regentó el doctor don Juan José Jiménez Cangargüelles, abuelo de Fausto Romero Jiménez, el que me dio aquí el homenaje del Ateneo, casado con una garruchera, con doña Juana Fuentes, hija de don Simón Fuentes Caparrós. Así que un hospital quirúrgico privado de la marinera, aparte de 4 médicos. El de sanidad marítima, don Felipe de Urbán, don Antonio Lacal, el abuelo de 456 balses, me parece que habrá, o 600. Sí, me parece que me he quedado corto. Y asimismo el médico municipal y un médico que venía a cubrir las minas y las industrias, pagado por las sociedades mineras y por don Ramón Orozco. 3 farmacias. 2 casinos. Uno donde está la Casa de la Cultura, al lado de la heladería, donde cogemos las sillas de la misa. Y otro que instauró la alta burguesía de la minería, cuando el dinero les llegaba en forma de plata, en caballerías y en cuevas tenían unos lugares como para almacenar el grano, pero era la plata lo que abocaban los carros en pago del arrendamiento de las minas. Bien, aquel dinero fluía que daba gusto. Y en la casa, que hoy es Familia Campins, hubo un casino con bacarrá, 2 ruletas y un croupier que había emigrado a Francia, había aprendido los juegos de casino en San Juan de Luz, y cuando se enteró que en Garrucha había un casino, se vino aquí, se llamaba Joaquín. Yo conocí un bisnieto en Madrid que me dijo de su papá Joaquín, que era el conserje de un casino. Pues le pedí datos y era la casa de la Sota, que luego la compró la familia Álvarez de Sotomayor, pero fue un casino que duró todo el tiempo del emporio minero. A mí me dicen personas de mucha edad que recordaban de niños aquello,
que alguna fortuna cambiaron de mano. Alguna fortuna. No sé si eso es cierto o no, pero que hubo un casino seguro. Y que cuando fracasó se vendieron al casino de Almería las mesas de juego, también lo sé. Y el mobiliario se subastó, también lo sé. Bien, entonces, ¿qué quiere decir un pueblo semejante? Es un pueblo que conoció un fenómeno, que conoció una realidad. Los pescadores transmutaron su oficio en su mayor parte y pasaron a ser estimadores de carga y descarga, porque no había puerto. No había puerto. En todo lo que estoy diciendo no había puerto. Pero sí había un vista de aduanas, y yo me ocupé de ir al registro de aduanas, y Garrucha triplicaba a Almería capital en toneladas de embarque. Garrucha sin puerto, Almería con puerto. Así que aquí había 16 barcazas de la familia de Juan Manuel el Pachino, algunas de 8 y 10 remos, que llegaban de tierra a los barcos, cargaban los productos, los traían al malecón, que estaba lleno de almacenes y de cosas al granel con toldos. Yo tengo fotografías de mi abuelo en cristal que lo muestran. Garrucha era una playa inmensa, voy a decir, desde la desembocadura del río Almanzora hasta la desembocadura del río Aguas. Era una playa continua, sin interrupción, no había una piedra. Y habría de saber por qué. Porque el único accidente natural que ha retenido la arena es el puerto de Garrucha, que se comienza en abril del año 31. Entonces, no había ningún accidente que depositara las arenas que en las enormes brigadas que conocemos iban afluyendo a la playa. Y desde el tiempo de los romanos, primero destaca esta ensenada como un lugar de arribada de los atunes. Lo destaca primero el Viejo. Entonces, Garrucha es una playa inmensa, virgen pero inmensa. ¿Y qué encontraron los industriales? La mitad del camino entre el Hierro de Vera y Almagrera, con el plomo y la plata, era este punto. Y tenía un asentamiento ya con agua. Entonces, se produce el fenómeno y se produce que la alta burguesía de Cuadra de la Almanzora comienza a desplazarse aquí y a instalarse más o menos en plan de temporada veraniega. Sí, temporada veraniega que había que entender en aquella época. Temporada de 3 meses. La alta burguesía de Cuadra de la Almanzora trae consigo un impacto económico, social e intelectual, porque en torno a todo esto, aquí se sentaron 11 ingenieros de minas, familia Balsen, la familia Alberti, que ya no existe, francesa, los Figueroa de Vargas, Manuel General Figueroa de Vargas, aquí hay descendientes de él, y los Balsen, alemanes, químicos, como el de Hauer, que vino como químico para ver la pureza del mineral. Se sienta una intelectualidad, una alta burguesía muy capitalizada, y empiezan a venir poco a poco y a hacerse muy buenas casas en primera línea, enfrente que tenían la mar, no había muro, no había puerto. Yo tengo fotografías de las casas del malecón con sus porches de madera y cañizo para la sombra, y las barcas a 3 metros de la fachada de las casas, llenas de barcas, porque no había puerto, no había puerto. El propósito de aquella alta burguesía ilustrada fueron 2. Todo esto es un resumen mío interpretativo, pero bueno, es el mío, por eso lo estoy diciendo aquí. Primero, dotar al pueblo de ayuntamiento propio y término municipal. Y segundo, el puerto. 2 objetivos claros. Ahí intervino la alta política, ahí intervinieron las influencias en la corte, ahí intervinieron sobornos, ahí intervinieron una guerra que yo me había leído en las actas en el ayuntamiento de la Reina de Garrucha, porque fue una pugna muy fuerte, capitaneada por uno de Vera, don Ramón Orozco Jerez, que nunca más pudo volver a pisar Vera. Cuando acabó su vida como empresario industrial se tuvo que ir a Almería, porque consiguió que Garrucha se segregara de Vera en 1861, con Isabel II. Él empezó con las explotaciones del Martinete en 1841, así que le costó 20 años. Compró uno a uno a los propietarios de la Jara, porque eran rentistas de Vera, pagaban el tributo en Vera, y fue buscando las voluntades, junto con industriales de Cuevas
y terratenientes de cuevas. ¿Por qué lo hicieron? También es una interpretación mía, por el alto impuesto que Vera imponía a las industrias sidero-metalúrgicas y a la tonelada de mineral. Vera no tenía un término municipal donde estuvieran asentadas estas industrias. Seguía siendo un pueblo importante, con una importante clase media. ¿Pero qué tenía? La agricultura y la ganadería. Punto. Eso era Vera. No tenía minería propia. Entonces, este término municipal, que era de Vera, tenía la capitanía de Marina en Vera, al lado de la plaza de José Ramón Alicantino, donde hay una óptica. Allí está la gobernancia de Marina. Bien, la lucha política consiguió que la lucha fuera municipio propio. Y no consiguieron el puerto. No, siguieron embarcando, como yo he tratado de explicar, en barcazas. Pero siguieron en el empeño. La restauración tuvo los ojos y las inversiones en la primera apuesta industrial de España y desarrollaron con minero el País Vasco, los Altos Hornos de Vizcaya y el textil de Cataluña. Garrucha era un pueblo perdido en un extremo de la península y a pesar de las intentonas de las personas de importancia del pueblo y de la comarca que tenían representación política en Madrid, pues podré decir que fracasaron. No hubo presupuesto. Hubo proyectos de ingenieros importantes que presentaban el puerto como algo realizable, pero costoso. Bien. La realidad es que el puerto cogió forma en la dictadura del general Primo de Rivera. Y voy a decir cómo. Un diputado a Cortes por el distrito de Vera, don Juan de Madariaga y Orozco, tío abuelo de Luis Ignacio de Madariaga y Orozco. Este era una persona notable, casado con una señora que era hija de un ministro de Alfonso XIII. Bien. El caso es que hubo influencias para que en los últimos actos de los consejos de ministros de Primo de Rivera se aprobara el puerto de Garrucha. Yo he leído el acta en el Congreso de Diputados, pero cae la dictadura y aquello se queda sin hacer. Y es cierto, muy cierto, que la República retoma el proyecto por un diputado a Cortes que había sido protegido de la familia Fuentes y que fue ministro de la República, don Augusto Barcia y Tellez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo, que cada 4 años atravesaba en tren y carruaje la provincia para salir diputado por Vera durante 20 años. Era seguro que salía diputado. Dormía en la casa de la plaza, donde está la capilla a la izquierda, en la casa del bisabuelo de Manolo Martínez de Vara, don Augusto Barcia y Tellez, cuyos discursos en Cortes los tengo una joya regalados por mi amigo Javier Alarcón. Me los he leído todos. Gracias, Javier. Bien. Esta caseta de sanidad marítima tuvo una importancia extrema. Evitó que el tifus exantomático se propagara en la provincia de Almería y en España. Se transmitía por un piojo verde que lo trajeron de Filipinas y los barcos del tabaco. Aquí llegaron, figuraros esto, la playa inmensa, sin puerto, una playa continua, painabotes, barcos de 4 palos, faluchos, en la primera época, después vapores que cruzaban el Atlántico a Cuba y a Filipinas y traían tabaco de la Real Compañía de Tabacos de Filipinas y de la colonial cubana. Mi abuelo, comprando acciones de la Real Compañía de Tabacos de Filipinas, consiguió 3 estancos en Garrucha, 3. En la calle Mayor 2, el último lo ha vendido mi hermana Paula, y era el tercer estanco más antiguo de Andalucía, el número 1 de la calle Mayor de Garrucha. Porque no se concedía el estanco por el Estado. Isabel II cogía las rentas de las compañías que, como si fuera CAMSA, le proporcionaba la renta única, y CAMSA se la cobraba a las estaciones de servicio. Pues los reinados de Isabel II era la Real Compañía de Tabacos de Filipinas, que daba la licencia y te cobraba el aval en un depósito en el reino, en plata, y la colonial cubana. Pues bueno, todo eso ocurría en Garrucha. Y me vais a decir, ¿y esto qué tiene que ver con los veraneantes? Que es el segundo punto.